Hola, saludos a todos. Soy Nicolás Ojeda, su profesor de Estudios Sociales, y en la cápsula de hoy hablaremos sobre las edades de la humanidad. Haremos un pequeño repaso y veremos las primeras tres edades de la humanidad, que son la prehistoria, la edad antigua y la edad media. Así que los invito a seguir las siguientes diapositivas. Las edades de la humanidad representan 5 de los grandes periodos que hemos vivido dentro de la historia humana. Primero tenemos la prehistoria, que es desde la aparición de los primeros seres humanos, hace 3 millones de años atrás aproximadamente, hasta la invención de la escritura en el año 3000 a.C., aproximadamente también. Posteriormente tenemos la Edad Antigua, que va desde el año 3000, o sea, desde la invención de la escritura, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 después de Cristo. Luego tenemos la Edad Media, que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América en 1492. Después tenemos la Edad Moderna, que va desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa de 1789. Y finalmente la Edad Contemporánea, que va de 1789 hasta la actualidad. Estos 5 grandes periodos lo que hacen es resumir la historia humana, que es muy extensa. Si ustedes lo ven, son más de 3 millones de años en que los seres humanos se han desarrollado en el planeta Tierra. Por lo tanto, en historia se suelen ocupar estas 5 categorías para explicar los distintos momentos en que el ser humano ha estado en este planeta. Ahora haremos un pequeño repaso de las primeras 3 edades de la humanidad. Primero tenemos la prehistoria. La prehistoria está marcada por la aparición de los primeros seres humanos o los primeros homínidos, que fueron los primeros ancestros del ser humano actual, que fueron evolucionando, desarrollando herramientas, desarrollándose físicamente, hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que es el ser humano actual. Durante la prehistoria se destacan la creación de las primeras herramientas líticas, que quiere decir de piedra, la domesticación del fuego. ¿Qué quiere decir esto? El fuego no se encuentra de forma natural dentro del planeta o en la naturaleza. El fuego se tiene que crear. Se cree que los primeros seres humanos domesticaron el fuego, o en este caso crearon el fuego, a partir de el choque de ciertas piedras que provoca una chispa al frotarlas una contra otra, y esto genera una yesca o un fuego inicial, o bien vieron cómo imitaban los relámpagos al pegar contra los árboles o contra la vegetación al incendiarse durante las tormentas eléctricas. También tenemos la domesticación de los primeros animales, como lo es el perro, la oveja, el cerdo, la gallina, entre otros. Además, tenemos uno de los hechos más importantes dentro de la historia de la humanidad, que se conoce como la revolución del Neolítico. El Neolítico es una palabra compuesta que es neo, que es nuevo, y lítico, que es piedra, o sea, la piedra nueva, que es uno de los últimos periodos dentro de la prehistoria. Y en la revolución del Neolítico, básicamente el ser humano por primera vez en la historia desarrolla los primeros sistemas de agricultura, o sea, comienza a cultivar los alimentos. Esto lo permite volverse sedentario, o sea, quedarse en un solo lugar en vez de moverse constantemente de un lugar a otro en búsqueda de caza y alimento. Y además, al volverse sedentario, se originan los primeros poblados o las primeras ciudades de la humanidad. La Edad Antigua está marcada por la aparición de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, como lo fueron el caso de Mesopotamia, Egipto, India, China y los más importantes de este periodo, Grecia y Roma. La Edad Antigua está marcada por el crecimiento de estas grandes civilizaciones, cómo ellas se desarrollaron en torno a grandes ríos, como por ejemplo en Egipto el gran río Nilo, en la India el río Indo, en China el río Amarillo, que les proporciona las fuentes de agua potable para poder desarrollar una gran cantidad de población y además el agua que necesitan para el desarrollo de la agricultura. Durante la Edad Antigua se desarrollan grandes avances tecnológicos y culturales.
se produce un gran desarrollo de las matemáticas, de la astronomía, de la medicina, de la religión, los sistemas de escritura, el comercio, la guerra, entre muchos otros. Por lo tanto, muchos de los elementos que ocupamos actualmente, herramientas y un gran número de objetos de uso cotidiano, como lo son las matemáticas también, se originaron durante la Edad Antigua. Durante este periodo, el gran imperio romano se desarrolla por sobre todo el resto y conquista todo el mar Mediterráneo, que es el mar que está en el centro de Europa y que básicamente los hace conquistar toda Europa, el norte de África y Cercano Oriente. Por lo tanto, tenemos la primer gran imperio o la primera gran civilización de la humanidad fue el gran imperio romano. Por lo mismo, lo que marca el fin de esta edad es cuando en el año 476 después de Cristo, el gran imperio romano de Occidente, con su sede en Roma, cae en manos de las invasiones bárbaras y esto marca el hito de que cae la primera gran ciudad del mundo antiguo. La Edad Media. La Edad Media parte con la caída del gran imperio romano de Occidente y la caída de su gran capital que era Roma, y esto marca un cambio enorme en Europa, ya que durante todo el dominio del imperio romano, Europa había estado conquistada y unificada por un solo gran imperio. En cambio ahora, durante la Edad Media, todos los sectores que habían sido conquistados por el imperio romano de Occidente se comenzaron a fragmentar y a dividir en reinos, o grandes ciudades o conglomerados de ciudades que controlaban una gran región. Además, esta edad está marcada por las guerras entre estos distintos reinos, la propagación de enfermedades y pestes que mermaron gran parte de la población, y además está marcada por lo que nosotros conocemos como el sistema feudal o feudalismo, que es la forma que tienen de control político, social y religioso. ¿En qué consiste este sistema feudal? Básicamente es un contrato entre el rey y sus súbditos o vasallos. En este caso, el vasallo jura fidelidad, lealtad y trabajar en las tierras que son del rey, a cambio de que el rey le proporciona protección, la opción a la religión, y además es un protector dentro del reino. Por lo tanto, en caso de guerra o de un ataque, sus campesinos o vasallos podían refugiarse dentro del castillo, que era donde residía el rey. Además, esta edad está marcada por el concepto de guerra santa, que se da entre las dos grandes religiones de esta época, que es el catolicismo y el islam. Esto origina lo que nosotros conocemos como las cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares a cargo del Papa y de los distintos reyes católicos de Europa, que enviaban grandes ejércitos y tropas a recuperar los lugares santos en Cercano Oriente, como por ejemplo Jerusalén, Belén y las ciudades que se nombran en la Biblia. La Edad Media tiene como fin un gran hito en la historia de la humanidad, que es el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en el año 1492. ¿Por qué esto es importante? Porque antiguamente Europa solamente tenía conocimiento de Europa, África y Asia. Por lo tanto, con el descubrimiento de Cristóbal Colón aparece todo un nuevo gran continente para poder explorar. En la siguiente cápsula terminaremos de ver las dos edades de la humanidad que nos faltan, que es la edad moderna y la edad contemporánea. Si tienes cualquier duda o consulta, puedes ver los siguientes datos de contacto o venir de forma presencial al colegio para realizar tus preguntas. Espero que esta cápsula haya sido de ayuda y nos vemos en la siguiente.